Saludos a todos y bienvenidos a esta segunda sesión. En esta segunda sesión en la cual ya nosotros conocimos el entorno de desarrollo integrado que vamos a manejar, cualquiera de los dos, en la que ya se ha guiado cómo instalarlo y cómo crear los proyectos. Vamos a hacer un trabajo ya de conocimiento de la sintaxis. En este video vamos a tocar básicamente estos puntos, que es la implementación de estructuras secuenciales de programación. Empezamos con lo más básico, luego entramos a lo que es tipo de datos, palabras reservadas propias del lenguaje, y vamos a codificar con estructuras secuenciales. Luego vamos a ver lo que es las diferentes instrucciones para el ingreso y salida de datos, y hacer un conjunto de ejercicios o la guía de un conjunto de ejercicios que ustedes van a tener que desarrollar. Bueno, conocimientos previos, ya sabemos que en todas las sesiones vamos a hacer lo mismo. Debemos saber qué es un IDE. Si bien es cierto, lo revisamos en la primera sesión, debemos manejarlo siempre, porque las preguntas van a ser constantes respecto a eso. Y cuando yo les diga, abre tu IDE, cierra tu IDE, busca en tu IDE, ya saben ustedes, o deben saber ustedes a qué nos referimos. También les voy a decir, incluye la librería tal, incluye tu propia librería. Entonces debemos saber qué o para qué sirve el include y cuál es la diferencia con el using. Ya vamos también a ver. Debemos saber también que es un espacio de nombres, un namespace. Por lo tanto, deben ustedes repasar la parte de definiciones que se les ha dado ya en la sesión anterior. Y finalmente, como ya hicimos en la primera sesión, ejercicios muy básicos con el manejo del CIN y con el manejo del CO. Pero a partir de esta segunda sesión, nosotros ya comenzamos a hacer trabajo un poco más complementario, más completo. Debemos saber, por ejemplo, cómo hacer comentarios en una línea, cómo hacer comentarios en múltiples líneas o en párrafos, y que les va a ayudar a documentar su programa. Importantísimo para cuando realicen el trabajo integral de curso, para saber quién hizo tal y tal parte. La declaración de variables y constantes, eso quiere decir que nosotros vamos a identificar variables luego del análisis del caso o del problema, y debemos declarar nuestra variable. Debemos conocer la sintaxis. Por ejemplo, debemos tener claro que lo primero que va en C++ es el tipo de dato básico, o los tipos de datos que ya hemos visto en la sesión 1, y luego el nombre de la variable. No se olviden de que para nombrar variables vamos a utilizar nuestra convención de nombres que se les ha enseñado, que es el camel case. Aquí hay algunos ejemplos de declaraciones de variables. Por ejemplo, char edad, float sueldo, unsigned char n hijos, char sexo. Es muy importante manejar el tipo de dato correcto. Por ahí quizá hay algunas correcciones que hacerle, pero básicamente es un ejemplo de cómo se declara. Al igual que debemos saber cómo declaramos constantes. Hay dos palabras que podemos utilizar: la palabra const, y su estructura o su sintaxis es la siguiente: palabra const, el tipo de dato básico que manejamos, el nombre de la variable y el valor que tiene. Este es el ejemplo. Por ejemplo, const, tipo de dato float, su nombre es IGB y su valor el 0,18%. No olviden que en C++ todas las instrucciones, excepto las estructuras de control, cuando se terminan de control, las estructuras de control va el punto y coma. Repito, en C++ siempre va el punto y coma al final de la línea, excepto las estructuras de control. Y luego podemos utilizar el define para declarar constantes también. Su sintaxis es igual que ustedes ven acá. Acá no se define el tipo de dato, sino se pone macro define IGB igual 3.1415.
Para la salida de datos vamos a utilizar la palabra reservada CO. En la sesión 1 hicimos una referencia rápida, pero ahora nos centramos en explicar para qué sirve el CO. El CO es para imprimir una salida de texto en C++. Siempre va acompañada de los símbolos menor para controlar el flujo de datos que sale. Significa esta apunta hacia afuera. Por ejemplo, CO, yo soy un programador y quiero unirlo, por lo tanto le pongo menos, soy de la USS. No se olviden que para unir menor y L en L es un salto de línea, en line, en L, y siempre termina en punto y coma. Entonces cuando yo quiero unir frases, no se olviden que los textos van entre comillas para que parezcan tal, y las constantes o variables van sin comillas, y pueden unirlos con el menor. No se olviden también que toda línea en C++ termina con el punto y coma. En C, ya no en C++, en C, la instrucción de salida de datos era el print, que es una función para mostrar una cadena formateada. Y cuando digo una cadena significa que se especifica el tipo de dato que va a salir a través de una cadena utilizando prefijos. Por ejemplo, si yo quiero mostrar una cadena, digo entre comillas, pongo porcentaje f y la variable de tipo cadena. Es para cadenas. Para quiero una variable entero es porcentaje d. Todo dentro del print. Por eso fíjense, está entre paréntesis. Y la primera parte está entre comillas, coma, y luego indico la variable, el nombre de la variable que voy a, o que va a reemplazar a lo que indica el porcentaje d. Y así para cada variable. Porcentaje d es una variable tipo entera larga. Un long, un float es f, el punto 2 significa 0, 2 decimales. Si yo quiero 3 decimales, punto 3 o 0.3, y así sucesivamente. Igual sucede con el long double o long float, 0.5 LF, long float, ¿ya? Vamos a hacer trabajo sobre esto en la parte de desarrollo. Y para el ingreso de datos, tal y como lo hemos venido viendo en la primera sesión, utilicemos la instrucción CIN. La instrucción CIN permite la entrada de datos y se utiliza con el operador mayor, a diferencia del CO que apuntaba para el otro lado. Aquí apunta y es el nombre de variable. Aquí sí va nombre de variables porque la variable es la que va a recibir el valor que se ingresa por un dispositivo de entrada. ¿Ya? Aquí falta el punto y coma. Una variable es el scanf, heredado del C. El scanf tiene varias, al igual que el string, tiene varios prefijos para leer un carácter, para leer una cadena, para leer un entero, para leer un long. Indicar que aquí se utiliza el símbolo ampersand antes de la variable. Vamos a ver ejemplo. Solamente la variable tipo cadena no utilizamos el ampersand. Ya van a saber ustedes por qué cuando manejen o cuando lleguen a estructuras estáticas. Pero todas las variables o las variables que ustedes indican, se les antepone el símbolo ampersand para que capture correctamente el valor ingresado por el dispositivo de entrada. Vamos a desarrollar los ejercicios conforme se ha indicado en su carpeta del Drive. Ahí están ubicados, entonces es necesario que ustedes realicen o revisen esa carpeta para verla y organicen su trabajo. Les agradezco la atención. Comenzamos la parte práctica.